Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Qué bueno que nos hemos reunido una vez más en la casa del Señor para estudiar la confesión de fe. Yo quisiera primeramente empezar con una oración y después con una pregunta. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias una vez más por habernos reunido, Señor, como tus hijos para aprender de tu palabra. Nos acercamos a ti en esta tarde con corazones sedientos de que tú sacies, Señor, nuestra sed de ti, que tú abras el entendimiento de cada uno de nosotros para entender tu palabra, atesorarla en nuestros corazones y ponerla en práctica. Señor, que seas tú, Espíritu Santo, el Maestro en esta tarde. Sabes que soy débil y que te necesito, Señor. Sin ti no puedo hacer nada. Dios mío, permítenos, Señor, dar esta clase y que de los hermanos que no han podido venir por diferentes razones también puedan ser edificados posteriormente. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ok, hermanos. A este punto ya vamos en el cuarto capítulo. Vamos a comenzar a hablar de la confesión de la creación. Hasta este punto, ¿qué les parece la creación? La confesión. ¿Cómo han aprendido? ¿Tienen alguna pregunta, duda acerca de la confesión? ¿Cómo se maneja? Los números pequeños que son. Todas esas cosas. ¿Quién tiene dudas de cómo manejar la confesión? ¿Y qué es la confesión? ¿Todos están claros? Sí. Bueno, Los números pequeños son los ahí abajo donde te dicen los versículos, ¿eh? Ajá. Como el 4 sería aquí 4 Génesis, ¿verdad? Ajá. El complemento de la lectura de Jesús. Ok, bueno. Dicho eso, si no hay ninguna pregunta acerca de eso, el hermano Arnaldo terminó el capítulo pasado que hablaba del decreto de Dios. ¿Alguna pregunta acerca del decreto de Dios? ¿Duda, comentario sobre el decreto de Dios? Estamos claros que Dios decreta una cosa y se cumple, ¿verdad? Ok. Entonces hoy vamos a estar hablando de la creación. Este capítulo es corto pero muy bueno también, porque básicamente este capítulo se basa en dos capítulos del libro de Génesis, capítulo 1 y capítulo 2. Eso es lo que es realmente. ¿Okay? Entonces yo les animo de que cuando ustedes lleguen a sus casas, hoy o mañana, lean el capítulo 1 y el capítulo 2 para que tengan más entendimiento de lo que vamos a estar estudiando en esta clase y en las posteriores, porque no creo que yo pueda terminar los 3 párrafos de la confesión hoy, sino que el hermano Arnaldo continuará. Entonces, quisiera comenzar solamente haciendo un comentario del doctor Sam Waldron, que dice que la confesión es, una vez más, en este tema que vamos a estar tratando hoy, una guía segura y exacta al significado de la Escritura. Para expresar el asunto exactamente, la única interpretación sana de la Biblia es la que entiende que ésta enseña que Dios realmente hizo el mundo en una semana literal de la creación. Entonces, cuando leemos como Dios hizo la creación, ¿en cuántos días hizo Dios la creación? En 6 días. Ajá. Y el séptimo Descansó. descansó. Muy bien. Entonces, la confesión, yo les digo y les recuerdo, esto es lo que básicamente nosotros creemos en la iglesia, en esta iglesia de nosotros, ¿ok?
Iglesia Bautista Reformada Tiempo con Dios. Ustedes le preguntan a muchas veces así como algo rápido. Yo se lo he dado a un par de personas ya. Me dicen, pero bueno, ¿qué creen ustedes? Entonces yo le digo, mira, básicamente rápido esto. Claro, las doctrinas de la gracia, de todas maneras las doctrinas de la gracia están aquí. Pero para rápido le podemos entregar lo que es la confesión de fe. Entonces es importante que nosotros, como cristianos, como hijos de Dios y miembros de la iglesia, ¿verdad? Ya próximamente nuestra hermana se va a hacer miembro, ella pidió la membresía. Lo que pasa es que por los holidays. Pero ya pronto, es una alegría de verdad también recibirnos. Entonces, es importante que sepamos manejar, que la estudiemos, porque es una guía. No es la palabra de Dios, pero es una excelente guía que nos guía, no nos deja salirnos. Una iglesia, cuando uno tiene una confesión de fe, con el tiempo, o rápido o con el tiempo, tiende a desviarse de la sana doctrina. Entonces, la confesión nos ayuda a nosotros a quedarnos en la sana doctrina. Entonces, por eso quería hacer hincapié en eso, es importantísimo. ¿Algún comentario acerca de eso? No. Okay. Entonces, vamos a leer los 3 párrafos y entonces de ahí empezamos a estudiar hasta donde nos dé el tiempo. De la creación, capítulo 4, dice: en el principio agradó a Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo, para manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles en el lapso de 6 días, lo que está diciendo nuestra hermana Isabel, y todas buenas en gran manera. Fíjate lo importante que es que nosotros siempre leamos la palabra sistemáticamente, no solamente que la estudiemos como la estamos estudiando aquí hoy, ¿verdad? Sino que la leamos sistemáticamente, porque cada vez que uno, por ejemplo, escucha un himno, fíjese cómo se va afinando el oído espiritual. Usted escucha un himno, usted sabe ya si es bíblico o no es. Si usted está leyendo la palabra todo el tiempo, el Espíritu Santo le va a traer, ¿okay?, la confirmación si eso es verdad o no. Usted escucha la confesión, entonces ya yo estoy leyendo aquí y ya yo sé que es bíblico. ¿Ok? Porque ya hemos leído el libro de Génesis, entonces sabemos que es bíblico. ¿Okay? Entonces, tal vez usted diga, bueno, pero es que no me acuerdo bien de dónde están los versículos, dónde están los capítulos, pero usted sabe que está ahí, porque es la palabra de Dios. Por eso es que todo el tiempo, no hagamos como muchas veces se hace, y sabemos que vivimos en un tiempo muy ocupado y todo eso, de agarrar un versículo aquí, un versículo allá, un versículo aquí, y pasamos la semana solamente con un versículo. Está bien si uno llega y lo lee y dice, oh wow, Señor, qué lindo y todo, porque es la palabra de Dios. Pero no hay como leer la palabra de Dios sistemáticamente. ¿Okay? Porque de esa manera podemos tener una comprensión correcta, global del mensaje divino. Entonces, seguimos leyendo. En el 4.2, párrafo 2, ¿verdad? Dice: después que Dios hizo todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, ¿okay?, con almas racionales e inmortales, haciendo los actos para una vida para Dios, para la cual fueron creados, siendo hechos a imagen de Dios, en conocimiento, justicia y santidad de la verdad, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y teniendo el poder para cumplirla. Sin embargo, con la posibilidad de transgredir, al haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, la cual estaba sujeta a cambio.
Y quiero que no se vaya a confundir ahí con lo que es antes de la caída y después de la caída. ¿Ok? Son dos cosas diferentes. Entonces, eso vamos a estar explicando. Entonces, en la próxima página dice, sí, la próxima página dice, además de la ley escrita en sus corazones, recibieron un mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y mientras lo guardaron, fueron felices en su comunión con Dios y tuvieron dominio sobre las criaturas. ¿Eh? ¿Usted está viendo ahí? Así. Ese es el libro de Génesis. ¿Dónde? ¿Dónde? Capítulo 1, capítulo 1. Ok, entonces vamos a comenzar a hablar ya con la palabra de Dios. En el párrafo 4.1, primer párrafo, dice que en el principio agradó a Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fíjense que la confesión nos ayuda, porque hay sectas que dicen que no, que solo Jesús, solo Jesús. Pero fíjense lo que está diciendo la confesión. Cada detalle es importante, todos son muy observadores. Dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Okay? Eso también es importante. Vamos a ir entonces a la palabra, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 2 y 3. Vamos a pedir. Aquí lo leo. Claro. Sí. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Muy bien. ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Aldo. No, hasta el 3. 2, 3. Hola Aldo. Adelante. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Fue hecho. Ok, entonces pregunto. En el principio dice que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Era Dios. ¿Quién era el verbo? Dios. Ajá, pero Cristo. Jesús. Cristo, ¿verdad? ¿Cómo sabemos nosotros ahí que era Cristo? Porque en primera de Juan dice que Él era el verbo. Ajá. Pero Y ahí Dios es. creó todo con su palabra. Ajá. Y el verbo Muy era bien. con Dios. Pero ¿y qué más? Ahí en ese mismo capítulo. En Dice ese que- mismo capítulo nosotros sí. podemos encontrar de que el verbo se hizo carne. No se les olvide. Ajá. Y dice que el verbo era Dios. Y dice, Pero- Que en el Génesis dice, y dijo Dios, cada vez que Dios creaba, y dijo Dios. y dijo Dios. Entonces, por eso uno dice, el verbo era Cristo Exacto. y Él estaba también en la creación. Él estaba en la creación. Y todo fue hecho por Él. Y todo fue hecho por Él. Ujú. Y fíjense que eso es algo que si una persona humanamente lo estudia, no lo puede comprender. Eso tiene que ser revelado por el Señor. Ujú. Y Él se lo revela a sus hijos. ¿Cómo puede ser que el Hijo sea Dios también? Así mucha gente se confunde con eso. Pero la palabra muy claramente nos dice que Jesús es Dios. Como dice, es un misterio la Trinidad que la mente humana no puede entender. Nosotros solamente debemos creerlo porque Dios lo dice en su palabra. Porque Dios lo dice en su No palabra. hay una manera de cómo nosotros conectarlo. ¿Por qué? Porque somos personas creadas, porque no somos. Correcto. Pero el Espíritu Santo nos da esa convicción para poderlo aceptar. Creerlo. Son tres personas en una sola, ¿no? Es un solo Dios. ¿Verdad? Y lo podemos ver que se manifiesta en toda la palabra, ¿verdad? Se manifiesta en tres, en el Espíritu Santo, en Jesús, ¿verdad? Nuestro Señor y Dios el Padre. ¿Ok? Entonces, qué bueno. Entonces, cuando ustedes le digan, no, Jesús no es Dios, sí es Dios. Ahí lo podemos ver. El Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los dos son Dios. Ok, vamos a ver entonces Hebreos capítulo 1, versículo 2. Hebreos capítulo 1, versículo 2.
Sí. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ujú. Ahí vemos otra vez que el Hijo hizo el universo. ¿Ok? Y en estos postreros días, o sea, en los últimos días, bienvenidos, adelante. Adelante. En estos postreros días nos ha hablado a través del Hijo. ¿Qué son postreros? ¿Qué significa postreros? Los Días siguientes. después. ¿Ah? Los siguientes. Los Los, venideros. Estos ajá, los postreros últimos. Sí, los venideros. Ujú. Postreros. Nos ha hablado por el Hijo. Ok, entonces veamos Job capítulo 26. Dice, con su soplo se limpian los cielos, su mano ha traspasado la serpiente. Un poquito más duro. Con su soplo se limpian los cielos, su mano ha traspasado la serpiente huidiza. Con su soplo Se limpian los se cielos. limpian los cielos. Yo tengo, aquí dice, su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Ajá. O sea, ahí vemos el poder de Dios. Él es creador, lo mismo que la Trinidad, ¿verdad? Él es creador, Él es Hijo, ¿verdad? Él es Espíritu también. Podemos ver ahí la Trinidad. Cierra la puerta de allá. O sea, Ujú. Qué buena moja. Sí. o sea que así como adornó los cielos, también creó la serpiente, que o sea, hizo lo bueno y lo malo. Pues entiendo yo que dice ahí. La serpiente huidiza. Entiendo yo que dice ahí eso, dice, su espíritu adornó los cielos y su mano creó la serpiente tortuosa. Ujú. La serpiente. Todo fue creado por Tortuoso. Dios. Lo que Satanás fue creado por Dios. Fue creado por Dios. Ajá. Lo que pasó que se convirtió en mal es que salió de la presencia de Dios. Correcto. Ajá. No sé si está bien lo que yo pienso, a lo mejor debo corregirlo, pero que Dios creó todo bien, no creó el mal, sino Sí. que vino el mal por la ausencia de Por la Dios. ¿Puede ser así? desobediencia, ¿no? Por la desobediencia. Ajá. Exactamente. Y el mal es la ausencia de Dios, no tener, no estar con, bajo su ley. Su ley, Exacto. sí. Exacto, bajo su ley, su dominio. Como no le obedecimos, obedecemos. Ujú. Ok, seguimos adelante. Romanos 1:20. Debemos recordar también que Dios no es el autor del mal, ni Él tienta a nadie. A eso era lo que me refería, que él no había creado el mal, sino que el mal viene por la ausencia, La ausencia, de su estar presencia. presente. Correcto. Ujú. Romanos 1:20, ¿lo leo? Sí. ¿Ya? Entonces, 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen... Perdón, es que me perdí un momentito porque cuando estaba... ¿Qué está leyendo? Romanos 1:20. Ok, Romanos 1:20, pero no hemos leído esa parte, ¿verdad? Vamos para la manifestación de la gloria de su El poder, segundo párrafo. sabiduría y bondad. Estamos en el punto 2, ¿verdad? Ajá. Ajá. En el punto 2. Ok, Romanos 1:13, ahora sí. Adelante. 1:20. Ajá. 1:20. ¿No es 1.20? 1:20. Job Sí. 26, 13 ya lo leyó. Ya lo Romanos 1:20, bien. 1.20. Porque, Ah, es 1:20, Sí. sí. Discúlpenme, yo me confundí aquí. porque Es 1:20. las... Ajá. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Exacto, y ahí vemos la culpabilidad del hombre. ¿Ok?
¿Dónde podemos ver la culpabilidad del hombre? Ahí, si leemos Romanos capítulo 1 y capítulo 2, ahí vemos la culpabilidad del hombre. Abandonaron al Señor y entonces se hicieron un Dios falso. Exacto. Como ninguno puede justificarte que no cree en Dios porque nadie le predicó. No, Dios dice en su palabra que por la creación deben creer también. Exacto. Los que sin ley han pecado, sin la ley serán juzgados. Y los que por la ley han pecado, por la ley serán juzgados. O sea que igual va a haber un juicio para todos. Sí, Los que creen, los que no creen, los que exacto. recibieron. Sí. Pero hay que acordarnos de Pero- algo. Ya nosotros no seremos condenados. Ujú. Los que hemos sido salvos no seremos condenados con el mundo. La palabra lo dice claramente. Ujú. ¿Ok? Pero sí habrá Sí, juicio. habrá un Sí va a haber un juicio, juicio. sí. Porque Y sí dice va que a el haber- Señor juzgará lo bueno y lo malo que hayamos hecho en este cuerpo. Sí, en sus hijos. Pues hay cosas que va a haber, la palabra nos habla a nosotros de galardones, ¿verdad? Nos habla de galardones, nos habla de, va a haber un juicio. Todo el mundo tendrá un juicio. Dice que todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno de nosotros, ¿verdad?, demos cuenta por lo que hayamos hecho. Ajá, a ver, hay como diferencia. Nosotros vamos a tener un juicio, Todos. pero el juicio de nosotros No va a ser nunca va igual. a ser la condenación como sentencia, Ujú. sino como, a ver, no una categoría, pero como el Señor va a decir, siervo fiel. Nos va a pedir cuenta cuando nos dice Dios que tenemos que criar a nuestros hijos, el esposo tiene que dar cuenta por su esposo, el pastor por la iglesia, ¿ves? Ese va a ser el juicio de nosotros, ¿ves? Un regaño. Ah. Bueno, Sí, porque imagínate que Dios te haya mandado a hacer algo y tú no hayas sido fiel. exacto, Y el ese esposo no día- educar a la esposa, Ujú. tú sabes, no. ¿Cómo ha sido Pero, tú? pero lo mismo con los que van para el infierno. Hay unos que van a tener una condenación más fuerte, como decir Hitler, comparado a alguien que no. Esa parte Debe no- haber, no debe sé. haber, Lo que el porque juicio de Dios- ellos sí es para porque condenación. Dios Sí, es condenación un- eterna, pero tiene, bueno, una prédica que yo vi De R.C. de R.C. Sproul, Sí. que dice así como los grados de pecado, dice, Pues y que, o sea, alguien que era como Hitler, que mataba a todo el mundo y eso, a los judíos, todo eso, o sea, su condenación va a ser mucho más fuerte que alguien que no creía en Dios, pero tú sabes, era trabajador, tuvo su familia, le fue fiel a su esposa, pero Claro. nunca creyó en Jesús. Sí, ahí nos podemos aferrar a la justicia de Dios. Dios es un Dios justo. Dios justo. Todo el mundo no va a recibir lo mismo, ¿verdad? Exacto. Porque, por ejemplo, ni el mismo castigo ni la misma recompensa. Yo pienso que sí es cierto porque la misma palabra dice que el que conoce la verdad y aún así no cree, se desvía, dice la palabra, tiene doble condenación. Entonces, Sí, hay los rangos de, claro, Ajá. tiene que ser, porque Dios es un Dios justo. Es Dios justo. Él exactamente. No es hace el- justicia lo que tiene. Sí. Lo que se me hace difícil entender es la parte de eso de, bueno, de que la gente que nadie le ha predicado y de ver la creación, porque cuando yo a veces escucho que dicen que los medios en que alguien va a conocer a Jesús, que el medio es la palabra o la prédica, pero si ellos nunca escucharon, esa es la parte que se me hace difícil como comprender en qué serán juzgados si no le predicaron la palabra, Por si su ese fue el conciencia. medio de su... Conciencia. Pero ¿qué ley están llevando de ellos o qué se están basando? ¿Cómo? Bueno, Dios le dio a todos, todo ser humano tiene una conciencia. Yo antes me hacía mucho esa pregunta y oraba al Señor. Y el Señor puso en mi corazón simplemente porque tú no les predicas. O sea, tienes que predicarle a la gente. No, aquí casi todo el mundo ha escuchado, pero yo estoy hablando de alguien Sí, que yo- nunca ha yo- escuchado yo la te estoy- palabra, Exacto, entiendo, que pero no tienen la palabra de no Dios. tienen la palabra. Pero no sé aún cómo. esas personas, ¿verdad? Si ellos han sido elegidos, Dios los va a salvar.
Si ellos han sido elegidos, Dios los va a salvar. Hay una parte que vamos a estudiar en la confesión que habla de la elección y todo eso, ¿verdad? Entonces Dios aunque hemos estudiado en los viernes y todo eso un poco acerca de eso, hemos hablado. Pero toda persona tiene una conciencia. Toda persona sabe que matar es malo. Todo el mundo. Que robar es malo. ¿Ves? Todos lo saben. Entonces, aunque no hayan escuchado la palabra del Señor, ¿verdad? Y hay que tener cuidado por no caer nosotros en el hipercalvinismo. Entonces, ¿para qué voy a predicar si ya de todas maneras la gente se va a salvar? Cuidado con eso, porque el Señor nos ha mandado a nosotros como embajadores, como representantes del Señor, a predicar la palabra. Es una orden que le da la iglesia. Entonces no podemos caer en ese error. Por eso salen misioneros, por eso estamos predicando la palabra. Lo que nosotros no podamos alcanzar está en las manos de Dios. Dios lo alcanza. Dios lo alcanzará de alguna manera. Entonces no podemos frenar, hay que tener cuidado con eso. Ok, vamos al segundo punto, al tercer punto ya. El tercer punto que dice crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles, en el lapso de 6 días, y todas buenas en gran manera. O sea, Dios hizo todas las cosas buenas en gran manera y en un lapso de 6 días. Vamos a ir a la palabra, ¿verdad? Que dice en Colosenses capítulo 1, 16, ¿qué dice? Dice porque... ¿Ah? No, Dale, Colosenses, ¿qué? Porque en Uno él 16. fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Ajá. Y fíjense que hay que, quiero hacer una salvedad aquí de que está hablando de Jesús. Esta carta de los Colosenses, cuando dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, ¿okay? En Jesús fueron creadas por él, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. ¿Okay? Veamos Génesis capítulo 2. 1 y 2, versículos 1 y 2. capítulo 2. Capítulo 2 1 y 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Yo me pregunto que si Dios, que es nuestro creador, y Él dice que reposó de toda su obra, Él estaba haciendo. Porque nosotros nos reposamos muchas veces en el séptimo día, ¿verdad? O sea, el domingo. El domingo. Ya sabemos que no es el sábado, es el domingo. Vamos a hablar de eso otro día, ¿verdad? Pero enfocándonos en lo que es el descanso. Ustedes ven, por ejemplo, aquí en este país que se trabaja demasiado. La gente trabaja los 7 días o lo hacen trabajar los 7 días. Yo estaba hablando esta mañana con un señor, un hermano, que ya él tiene muchos años en la iglesia, y él me decía, yo recuerdo que aquí donde nosotros estamos, ¿verdad? Se cerraban casi todos los restaurantes los domingos. ¿Ah? Y la gente no trabajaba los domingos. Entonces miren hoy en día. ¿Y en qué año fue? Bueno, el año no le pregunté. En Cuba, cuando la reforma como que empezó a crecer, casi todos, bueno, los que en la iglesia cocinábamos el sábado y dejábamos comida preparada para el domingo, ni siquiera tener que cocinar. Que cocinar. Eso Tampoco íbamos nada afuera. Recalentar. Nada más la Calentar, iglesia, ir a la iglesia y Eso Sí, es de algo- verdad descansar. Exacto. Calentábamos, comíamos y estábamos
sabes, compartiendo, pero nada de trabajar. Exacto, y eso es lo que debería ser. Muchos de nosotros no lo hacemos. O sea, yo descanso el domingo, ¿verdad? Venimos a la iglesia y yo descanso ese día. Normalmente lo hago. Pero sí voy a comer en un restaurante. Y eso me acuerdo de un amigo mío, pastor, que Dan, Sí, sí, de él que dijo, fue para restaurantes. es un pastor, él es presbiteriano, pero es reformado. Y entonces él dice, lo quiero decir, no que para que lo hagan, pero es la forma en que yo lo hago porque lo aprendí de otro pastor, dice él. Él dice que este pastor le contó a él que él un día este pastor fue un día a comer, un domingo a comer, y estaba en el restaurante y todo, y entonces estaba un muchacho sirviéndole, y entonces él empezó a predicar al muchacho, y dice, pero ¿por qué tú no vas a la iglesia? Y estaba hablando del Señor y todo. Dice, bueno, yo no voy a la iglesia porque tengo que atender a personas como usted que vienen los domingos. Y entonces dice que eso le tocó a él tan fuerte en su corazón que ese pastor dejó de salir a comer los domingos. Porque es apoyar, ¿verdad? Que ese restaurante siga abierto. Entonces, y él empezó a hacerlo así. Y lo que estaba diciendo la hermana de él, que ellos inclusive él y su esposa, dice que ellos cocinan y todo el sábado y el domingo reposan, calientan, reposan, van a la iglesia, se reúne la familia, descansar realmente. Entonces, eso es algo que deberíamos llevarlo a hacerlo, llevarlo ahí. Mira, Mili. Eso incluye limpieza y vacuum y todo eso. Porque es el día del No, Señor yo y le de cocino, yo le verdad cocino. hay que honrar, esa es una manera de honrarlo a él también. Hay que Honrar y honremos, honrar. ¿verdad? Y es algo que pónganlo en mente. Nos vamos todos allá para la casa del hermano José. Nos reunimos allá. Nos turnamos un domingo cada Sí, Una mala idea. Está bueno, está bueno. bueno. No le haga su casita. No, para allá. Bueno, en el punto 4.2, en el párrafo 2, dice, después que Dios hizo todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra. Dice que Dios fue el que los creó varón y hembra. Con alma. Aquí dice, Dios hizo después que Dios hizo a todas las criaturas. Ujú. ¿Esas criaturas que son? Los animales y eso. Sí. Todo. Ujú. Sí. Creó al hombre, varón y hembra. O sea, primero los animales y después el resto. Ajá. Con almas racionales e inmortales. Eso es importante. Racionales e inmortales. Nosotros tenemos ese sentido de inmortalidad, inclusive hasta los que no conocen a Dios. Ellos saben. ¿Por qué la gente trabaja tanto y guarda? ¿Por qué? Claro, es un engaño pensar, ¿verdad? Piensa que no se van a Piensa que van a vivir siempre aquí. Que no van a morir. Muy en el fondo, saben que se van a morir, pero Sí. porque en el fondo Que va a durar 100 años. van a durar mucho. Igual que ese dicho como mundano, o no sé cómo decirle, que la gente dice, no, porque el hombre es un animal, Dios no nos hizo animales, Dios nos hizo personas razonables. Y somos Exacto. las únicas criaturas que somos realmente racionales. Sí. Los animales, los perros, nada. Mili, que tiene una tremenda conexión con los perros. Mis perros son Pero diferentes. el raciocinio viene del alma, porque dice almas Alma. racionales e inmortales. Con almas. Por eso es que no muere el alma El alma no muere nunca. es inmortal. Exacto. Es más, yo recuerdo un profesor que yo tuve de teología y él decía, nunca se me olvida, él decía, nosotros somos un alma viviendo una experiencia humana. O sea, este caparazón que ustedes ven, como dice la palabra en algunas versiones, esta tienda de campaña, o este edificio, dice también otra versión,
esto se desvanece, esto se deteriora, se va acabando, pero el hombre interior no, ¿verdad? Y si somos cristianos, dice la palabra que se renueva de día en día. Entonces esa alma nunca muere, ni el alma del cristiano, ni el alma del impío, del no creyente. Esa alma no muere, Es inmortal. es inmortal, somos inmortales. Entonces, vamos a leer aquí el punto número 4, en Génesis capítulo 1, versículo 27, y vamos a ver que Dios, ¿verdad? Después que hizo las criaturas, creó al hombre y a la mujer, nos hizo varón y hembra. Hay personas que no están contentas con lo que Dios los hizo. El orgullo, el hombre en su orgullo. Leo el Génesis 27. Ajá, 1.27. 1:27. Ajá, 1:27. Hermana de la no ha leído. Sí, ya ¿Sí leyó? Ah, me toca a mí. Sí. usted ha leído como 100 veces. Ya va, Miki, que vamos a leer. Una Tony. vez. Va a leer Tony. ¿Lo leo yo o lo Espérate, tú? Miki. 1.27 yo. Deja. Dios creó al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Exacto. Y fíjense que dice a imagen suya. Quiere decir que nosotros nos parecemos a Dios. Somos hechos a su imagen, a su semejanza. Y nos creó varón Por el alma, por el y espíritu. hembra. Porque no hay imagen de Dios. Nos creó. Pensaría el que sí, alma. por los sentimientos. ¿Lo qué? El alma, el O sentimiento. sea, la imagen y semejanza tiene que ser del espíritu. No, porque no hay algo físico de Dios que uno pueda decir, ajá, Dios es así. ¿no? Bueno, pero Exacto. también Y como dice, los creó a mi imagen, hombre y mujer. O sea, no puede, o sea, puede ser hombre o puede ser mujer. Sí, exacto. es algo Sí, del es como tú espíritu. dices, yo pienso que es al espíritu. Es Sí, el no espíritu. físico, No no porque físico. esto físico no. Ujú. Exacto. Bien. O sea, esa predica la iba a ver ayer. ¿Sí? Sí, en serio. Sí, De eso si fue yo. Dios tiene un cuerpo, o Dios tiene un. ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama el título. Léela porque Por no- Spurgeon. no, claro. ¿Por No, qué? ese- Y no sé si fíjense- era Spurgeon o R.C. Oh. Fíjense que cuando nosotros O estudiamos, tiene un body, es en inglés, escucho en inglés. es buen predicador también. Sí. Bonnie, ¿verdad? Bonnie. No. No, Spurgeon. sí, no, sí, Dios tiene un cuerpo. Así se llama la predica. Oh, sí, Dios tiene un cuerpo. Dios es cuerpo, algo así. Dios tiene igual. Si Dios tiene un Sí, cuerpo. Dios tiene un cuerpo. Sí. Fíjense que cuando Dios se comunica con nosotros, vemos por toda la palabra que Él se comunica de una forma en que nosotros lo podamos entender, y habla de características humanas. Por decir, mis manos, Él habla mis ojos recorren la tierra, habla el Señor. ¿Verdad? Mis manos, en mis manos te sostendrá, ¿verdad? El Salmo, ¿verdad? 91. Con mis alas, ¿verdad? Bueno, el ser humano no tiene alas, pero los ángeles, ¿verdad? Cosas así, esa es de una manera. Entonces nosotros tenemos características, por supuesto somos seres caídos por causa del pecado, pero somos hechos a semejanza de Dios. Y yo digo que también en los sentimientos, muchos de nuestros sentimientos, cosas que sentimos, el amor, ¿verdad? Podemos sentir amor. Lo que pasa es que el enemigo ha desviado muchas cosas en lo que es la imagen de Dios en el ser humano, ¿verdad? Mucha gente, por ejemplo, en lo que es el amor, hay gente que malentiende lo que es el amor. Por ejemplo, el amor de Dios es un amor ágape, ¿verdad? Un amor perfecto. Si nosotros hablamos de un amor eros, ¿verdad? El amor eros, ese amor que solamente tú lo puedes tener con tu esposa, con tu esposo, con tu cónyuge, ¿ok? Y hay un amor que es el amor filio, ¿verdad? Que es ese amor de hermanos, de amigos, familia. de familia, ¿ok? Entonces son diferentes amores. Entonces, cuando uno entiende eso,
uno anda de una manera más correcta, pienso yo, cuando tú te relacionas, cuando tú le das un abrazo a una persona y tú puedes entender cuando es... Yo he visto gente que, por ejemplo, no abraza a su hijo o a su hija, o no le da un beso, o inclusive hasta entre hermanos en Cristo. La palabra de Dios nos dice, el apóstol Pablo termina con muchas cartas que dice, saludados con ósculo santo, dice la Reina Valera. ¿Qué significa ósculo? Un beso, pero dice beso santo. El beso que yo le doy a Mili no se lo puedo dar a otra mujer, por ejemplo, ¿verdad que no? Porque eso ¿qué dice Mili? Más te vale. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay una diferencia, ¿verdad? En todo. O sea, eso es importante. Ok, vamos a ver si podemos terminar. El pastor Don me decía eso, eso me gusta de la iglesia hispana. Que le dice que las americanas como que no hacen eso. Que le estaba leyendo esa parte en una clase. Ajá. Que los hispanos que se dan un beso para saludar así en las iglesias. Sí. Sí. Los latinos. Pero también es una cultura también. Sí. También Sí. una cultura. Sí. También una cultura y bueno, que también hay, hablando en el contexto de los cristianos, que hay en el corazón de nosotros cuando lo hacemos. Eso también es importante. ¿Verdad? Ok, hermanos. Seguimos con Génesis 2.7. 2.7 en el punto número 5 que dice que haciendo los actos, hablando del hombre y la mujer, ¿verdad? Varón y hembra, haciendo los actos para esa vida para Dios. Fíjate que desde el principio Dios creó al hombre y a la mujer para Él, para que tuviéramos una relación con Él, para la cual fueron creados, siendo hechos a imagen de Dios, en conocimiento, justicia y santidad de la verdad. Entonces leamos Génesis 2.7. Lo leo yo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Es lo que pasa cuando el Señor a nosotros, ¿verdad? Como dice el libro de Efesios, después de la caída que entró el pecado, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Fíjense. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el Señor? ¿Por qué la gente no viene a la iglesia así? ¿Por qué la gente está muertos? Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios tuvo que resucitar de esa vida que nosotros, de esa muerte en la cual todos nosotros estábamos. Nos tuvo que resucitar de ahí. La gente que no viene a la iglesia está muerta. Están muertos espiritualmente. Espiritualmente están muertos. ¿Ok? Así estábamos nosotros. Por eso es que la gente no puede buscar de Dios hasta que el Señor hace la obra en el corazón de ellos. ¿Okay? Entonces, pero aquí dice que entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, somos polvo, y al polvo volveremos. Y sopló, lo que es esto, ¿verdad? Es la carne hablando, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Okay? ¿Alguna pregunta, comentario hasta ahí? Ese Génesis se refiere al 2.7. Génesis 2.7 se refiere es A la donde dice con almas racionales e inmortales. Ese es Génesis 2.7. Sí, se refiere al punto número 5. Ajá. No, perdón. Sí. Es sí. a Dos, ese, siete. a las almas racionales e inmortales. Ajá. Ese otro punto 6 que tú leíste, No, ese es 4. 5 es haciendo los actos para esa vida para Dios, para la cual No. fueron creados. porque el número está después de la... ¿Me equivoqué? El número lo colocan, Adela, el número lo colocan siempre Antes de al la final oración. del párrafo. No, Al al final. final, porque aquí está el 8 y ya no hay El número más. va al No, final del atrás. párrafo. Va al final. Al Correcto. final. Entonces eso corresponde con almas racionales e inmortales, corresponde Génesis 2.7. Ujú.
Y ahora el nuevo párrafo que leíste de haciendo los actos para esta vida, para Dios, para la cual fueron creados, siendo hechos a imagen de Dios, en conocimiento, justicia y santidad de la verdad, corresponde Eclesiastés 7:29 y Génesis 7:9. ¿Es 29? 29 Wow, yo me equivoqué aquí entonces. y en lo que Génesis 1:26 también. puse. ¿Mm? Y Génesis 1:26. Ah, ok. O es Eclesiastés. Siempre el numerito va al final después de la del oración. párrafo. Declaración. Siempre el número va Al final del al final párrafo. de la oración. Oración. De la Ok. oración. Párrafo. Entonces, dijimos que Génesis 2:7 pertenece con almas racionales e inmortal, ¿verdad? Ujú, sí. Ah, ok. Entonces déjame quitar esto de aquí. Viene siendo el 4. Eclesiastés, ¿qué? Ok. Entonces, vamos a tratar de terminar este párrafo aquí. Sí, porque dice racional, inmortal por el aliento de vida sopló. Y cuando Dios quita el aliento de vida, entonces la persona muere. Eso es ese versículo. Exacto. Entonces, vamos a Eclesiastés 7:29, ¿verdad? Y entonces el punto número 7. Teniendo la ley. El punto 6. El punto 6, perdón. Ok, haciendo los actos para esa vida, para Dios, para la cual fueron creados, siendo hechos a imagen de Dios en conocimiento, justicia y santidad de la verdad. Ok, entonces ese sí estamos en Eclesiastés, ¿verdad? Eclesiastés 7:29. Leamos Eclesiastés 7:29. A ver, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Para muchas perversiones. Y ahí está el pecado, ¿verdad? Que entra al mundo después de la caída. Y Génesis 1:26. ¿Qué dice? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. No sé si se han fijado como habla en plural, Sí. se conforma a nuestra semejanza. Habla en plural porque ahí podemos ver la Trinidad. Hagamos al hombre. Podemos ver la Trinidad ahí claramente. Nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y el ser humano, nosotros como seres humanos, ustedes ven que tenemos pues ese dominio, aunque muchos lo ejercen mal. ¿Okay? ¿Cuánto nos hace falta la palabra de Dios para nosotros poder manejarnos aquí en la vida? ¿Ah? Sí, sí. ¿Qué seriedad nosotros le damos a lo que nosotros estamos haciendo como hijos de Dios? Hemos sido llamados, hermanos. Hemos sido llamados por Dios. Yo digo, Dios, ¿cree usted, voy a hacerle esta pregunta, ¿cree usted que Dios lo trajo aquí por una casualidad o porque simplemente usted viene aquí para sentirse bien? ¿Qué piensa usted acerca de eso? Dios nos trajo con un propósito, Un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? para conocer más de Él y para cumplir sus mandamientos, Ok. sus ordenanzas. ¿Quién más puede compartir? Para que hagamos las obras que Él preparó de antemano. Ajá. ¿Y cuáles son esas obras? Bueno, la vida cristiana, ¿no? La vida cristiana. Predicar el evangelio, la Eso. usa. Ahí quería llegar. A veces como cristianos se nos olvida eso. Necesitamos compartir el evangelio con otros. Y no O sea, solamente palabras, también en nuestro andar, en nuestros hechos, en nuestro testimonio. Exactamente. Entonces estamos aquí porque estamos en una misión. Yo veo que la iglesia
Para mí la iglesia debe ser misionera. Cuando digo misionera, nosotros estamos en una misión. Dios nos llama, nos prepara y también nos envía después que estamos preparados. Ahora, no espere tener 10 años en la iglesia para sentirse preparado. Debemos prepararnos hasta donde podemos y después salir a compartir ese evangelio. Entonces, el hombre tiene propósito, ¿ok? Y nosotros más todavía que hemos sido regenerados, llamados en Cristo Jesús. Vamos a leer el punto 7, nos queda el 7 y el 8. Dice que teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones. ¿Tenemos nosotros la ley de Dios escrita en nuestros corazones? Amén. Dios nos escribió a todos los hombres, aún a los que no creen. ¿Seguro? Yo pienso que sí, que todo hombre tiene una necesidad de creer en algo, en lo que pone, que lo puso Dios en su corazón. La ley de Dios. Pues fíjate que dice, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones. Ese es un tema de discusión larga. Eso lo dice, ahí lo dice el Antes respaldo de la caída, lo palabra. dice. Romanos 2. Porque acuérdense que tenemos que ubicarnos en que esto es antes de la caída. O sea, está hablando aquí antes de la caída. Y está hablando de ellos. Pero después que nosotros caemos, ¿verdad? Después de la caída que se introduce el pecado en el mundo, ¿qué pasa? Porque si tuvieran la ley de Dios en sus corazones, entonces, iba a decir algo. Pero es que un ejemplo que yo he escuchado, hasta los niños cuando sin ellos saber, cogen algo, no sé, un ejemplo, abren el frío, cogen algo, ellos saben que están haciendo mal y nadie se los ha dicho o todavía no tienen ese entendimiento, sin embargo sí lo saben, cogen las cosas como escondido o hacen algo. Entonces por eso pienso que sí, que Dios pone algo en nuestro corazón cuando puso la ley, cuando nos creó. Y que aunque hayamos caído, eso queda ahí. Aún así, aunque seamos... Aún así,